Egunon Burkidiak. Compañeros y compañeras, desde Colombia, desde la Fundación Lazos de Dignidad y la Coalición Larga Vida a las Mariposas, organización que defiende y se solidariza integralmente con las y los prisioneros políticos en Colombia, queremos hacerles un extensivo y solidario saludo a ustedes este 17 de abril en esa movilización por la libertad y la dignidad del pueblo vasco y de la libertad de los presos políticos vascos que queremos, y toda la humanidad así lo anhela, que regresen a casa. El día de hoy queremos de manera muy sucinta manifestarles la situación de los prisioneros políticos colombianos que se encuentran en las mazmorras del régimen, los cuales en la actualidad en las cárceles en Colombia existen más de 9.500 prisioneros políticos que viven en condiciones de total hacinamiento en los diferentes centros de reclusión, sin calidad de vida, sin calidad de salud, sin calidad de educación, que realmente generan una situación humanitaria bastante fuerte, la cual vienen padeciendo tanto ellos como toda la población reclusa. Es por eso que los prisioneros políticos colombianos, que la mayoría de ellos vienen desde las organizaciones sociales y populares, desde las organizaciones campesinas, en lo que les conocemos como los prisioneros de conciencia, las víctimas de montajes judiciales, pero que también encontramos en esta población a los prisioneros de guerra, es decir, a los combatientes de la insurgencia de las FARC y el ELN, que han sido presos en las cárceles colombianas, pero que han sido sometidos a unos regímenes de seguridad y de violación a sus derechos humanos de manera profunda en los centros de reclusión. En Colombia, en las cárceles, encontramos un hacinamiento que supera el 400% en muchas de las cárceles, es decir, en cárceles en las cuales han sido construidas para 1.500 cupos, 1.600 cupos, albergan hoy por hoy 4.000 y 5.000 personas, las cuales tienen que convivir en situaciones de insalubridad, sin agua, y muchas veces soportando un excesivo frío en algunas partes de nuestro país, Colombia, o en una excesiva situación de calor en otras, generando, repito, esa situación complicada humanitaria para los y las prisioneras políticas, convirtiéndose entonces en nuestras cárceles en Colombia como verdaderos centros de tortura y verdaderas bodegas humanas en las cuales no se respeta la dignidad humana. Hoy por hoy en Colombia vemos una luz al final del camino, y es en los procesos de paz que se vienen desarrollando entre el gobierno nacional y la FAREP en La Habana, Cuba, y el reciente anuncio de la formalización de las conversaciones entre el ELN y el gobierno. Pensamos que ese va a ser el escenario ideal para que ese conflicto social, político, económico que vive nuestro país, que tiene su expresión armada por más de 50 años, tenga una salida política y no sigan existiendo más víctimas dentro de nuestro país, pero al mismo tiempo que se le puedan resolver la situación de esas personas que se encuentran perseguidas por el Estado y que se le ha utilizado la prisión política como forma de doblegarlos en su lucha. En ese sentido, los prisioneros vienen organizándose en los colectivos de prisioneros políticos en las cárceles, pero también viene creciendo de manera vertiginosa un movimiento nacional carcelario que abarca a toda la comunidad carcelaria en respeto y en lucha de sus derechos como persona, de sus derechos como ciudadano, pero también de sus derechos que son propios y que son cercenados en estos centros de reclusión. Por eso, el proceso de paz lo vemos en Colombia como un proceso importante para la superación de esa crisis. Así también como sabemos que en el País Vasco están adelantando su proceso de paz en dignidad, su proceso de paz en la búsqueda de la reconciliación, un proceso de paz en la búsqueda de la democratización, un proceso de paz en la búsqueda de la independencia del País Vasco, el cual nosotros desde aquí también apoyamos y nos solidarizamos de manera férrea, vehemente, para esa lucha del pueblo político vasco. Así como desde Colombia y el movimiento social y popular apoyamos de manera decidida ese proceso de dignidad y ese proceso independentista vasco, en el cual también sabemos que es un proceso tendiente a crear un mejor pueblo, un mejor vivir para todos y todas en el
País Vasco. Queremos también señalar que es a partir del proceso de paz en Colombia que se viene también generando un proceso, una alternativa de salida de los prisioneros políticos colombianos, de salida a la vida política, de salida a la vida social, de salida a construir esa nueva Colombia que todos y todas necesitamos, en lo que venimos construyendo, que es la ley de amnistías e indultos. Amnistía para todas aquellas personas colombianas y colombianos que han sido perseguidos y sometidos a la judicialización política, a la cárcel política, y que la amnistía se presenta entonces como un proceso necesario para la salida de esta población a la vida legal, a la vida civil, a la vida política. De igual manera, el indulto a aquellas personas que han sido condenadas y que ya están purgando sus condenas, que también puedan salir por esa vía a hacer la política, a construir esa nueva Colombia. Pero también tenemos el flagelo en Colombia de la extradición. Tenemos también en Colombia una cantidad, unos centenares de colombianos y colombianas que han sido extraditados, tanto a Estados Unidos como a otros países, pero esa extradición política también como forma de cercenar los derechos de los colombianos y las colombianas. Y es por eso que también en el marco del acuerdo de paz se tiene claro que debe cesar la extradición de colombianos y colombianas, sobre todo porque la extradición se presenta en Colombia como una vulneración de nuestra soberanía, como una vulneración de nuestros derechos como pueblos de autodeterminarnos, y que sea en Colombia donde se juzgue y se sancione a una persona y no en un país extranjero, ni mucho menos en el imperio norteamericano, el que tenga que imponerle sanciones a nuestros conciudadanos. Entonces quiero finalmente despedirme con un abrazo fraternal desde Colombia para todo el pueblo vasco, para todo el pueblo de Bilbao que se encuentra hoy 17 de abril movilizado, y agradecer esta oportunidad de poderme dirigir a ustedes, a la izquierda independentista vasca, para decirles desde Colombia que la solidaridad de los pueblos y la unidad en la lucha de los pueblos libres y los pueblos dignos es la que nos dará en últimas la libertad, y como decimos en Colombia, la de segunda y definitiva independencia. Un abrazo, muchas gracias.